Viva como un verdadero millonario. Capítulo 8. Un vecindario conveniente. La fortaleza de una nación se deriva de la integridad en el hogar. Confucio. Aproximadamente un mes después de mudarnos a la casa que habíamos construido, mi esposa y yo asistimos a la fiesta de cóctel anual del vecindario. Los invitados no tardaron mucho en empezar a hacerme preguntas acerca de quién tiene el dinero en Estados Unidos y qué tan rico era nuestro vecindario. Una mujer me hizo una pregunta interesante. Doctor Stanley, ¿cómo puede usted, siendo un profesor, vivir en este vecindario? Yo le pedí que aclarara su pregunta. ¿A qué se refiere con cómo puede? Ella respondió que ese era un vecindario de ricos. De hecho, ella dijo, nuestros hijos son los niños más ricos que van a la escuela secundaria local. ¿Cómo sabe usted que es un vecindario rico? Le pregunté. Profesor, mire el tamaño de las casas. Entonces dije, el tamaño de una casa habla más del tamaño de la hipoteca de una persona que del tamaño de su patrimonio neto. Además, las casas no eran mansiones, eran espaciosas entre 3.500 y 4.500 pies cuadrados, pero no demasiado grandes. Le expliqué que había comprado un lote en el vecindario no por prestigio, sino a fin de estar 10 millas más cerca del centro de la ciudad y que lo había comprado cuando el mercado inmobiliario estaba en su nivel más bajo. Durante una entrevista a principios de los años 1980, los millonarios de la industria de bienes raíces me habían dicho, ahora es el momento de comprar. Además, nosotros construimos nuestra casa, así que nos ahorramos el 40% de lo que habría costado si hubiera sido construida por un desarrollador de vivienda. También le expliqué que le había pedido a mis estudiantes que investigaran sobre el vecindario antes de mudarnos. Evidentemente, encontré que íbamos a estar fuera de lugar al mudarnos allí. ¿Por qué? Porque financieramente estábamos mucho mejor que el promedio, a pesar de que conducíamos autos modestos. En el momento del estudio, aproximadamente solo 1 de cada 10 propietarios era millonario. La mayoría de familias del vecindario tenía ingresos por debajo de los $100,000, incluyendo la familia que vivía en la casa clásica colonial, su casa. Dije que las personas bien educadas y con buenos ingresos solían sentirse impulsadas a vivir en vecindarios de clase media alta a media alta, aunque apenas pudieran hacer los pagos. Su respuesta a esta información fue, bueno, es obvio que usted heredó su dinero. Yo le dije que lo único que había heredado era una cantidad de préstamos universitarios. Nuestra conversación terminó. Era evidente que mi vecina, como la mayor parte de la gente, no comprendía el punto al que yo me refería. Los distintivos sobresalientes de riqueza como esas casas y autos son los mejores indicadores de cómo una persona utiliza su crédito y no de su portafolio de inversiones. ¿Cómo vivirías? ¿Recuerdas a nuestro amigo millonario Carlton en el capítulo 5, el de la clase de decamillonarios? Si tuvieras sus riquezas e ingresos, ¿cómo vivirías? ¿Sentirías la necesidad de ascender para encajar con tus vecinos ricos? ¿Te desharías de tu Toyota para comprar un BMW? ¿Dejarías tu poco atractivo Seiko y comprarías un Breitling de $20,000? ¿Pensarías en excavar en tu sótano y construir una cava de vinos? ¿Botarías tu whisky Crawfords y el Merlot de $10 por el sifón e irías a la mejor tienda de licores de tu área a decirles a los expertos que te arrepientes por tu austeridad y les darías carta blanca para elegir las marcas de bebidas que llenarán los estantes de licores? Después de todo eso, es solo dinero y tú tienes mucho. Si haces todos esos cambios, probablemente pienses que tus hábitos de consumo sean congruentes con los de tus vecinos ricos. Y así puede ser, pero eso no significa que tus ingresos o patrimonio neto sean iguales o mayores a los de ellos. De hecho, bien puedes encontrarte viviendo entre quienes tienen o no patrimonio neto alto. La conclusión es que la casa y el vecindario que elijas tendrán el mayor impacto sobre tu balance general. La casa que elijas, más que cualquier otra cosa, tendrá el mayor impacto en tus gastos, ya sean muchos o pocos. Si compras para vivir en un vecindario lujoso y vives entre ricos, en todo lo demás vas a gastar como los ricos. Probablemente tengas cómo pagar la hipoteca. También es posible que hayas calculado
los costos asociados como impuestos y seguros más altos. Pero los costos asociados invisibles aumentarán la carga más de lo que llegues a imaginar. La hipoteca puede ser alcanzable, pero ¿qué del prestigioso auto como un Mercedes o un BMW y no los modelos básicos, los caros relojes para ti y tu esposa, la costosa ropa y los vinos y licores ridículamente caros? Y por favor no olvides tus zapatos Neiman Marcus antes de salir de casa, a llevar a tus hijos a la escuela privada o a dejar un cheque para la empleada doméstica y decirle que deje entrar al contratista que va a comenzar a construirte un jacuzzi. Y si no eres rico ahora pero esperas obtener una buena ganancia inesperada, si eres como la mayoría de personas, las visiones de compras de lujo dominan tus sueños. ¿Por qué no gastar antes de que el pájaro esté en la jaula? Tienes varios en el arbusto. Quizás así era como pensaba una pareja de clase media en la Florida. Tenía programado recibir $1 millón por su auto caravana, incluyendo el lote. Así que se anticiparon y compraron un bote de $52,000 y una camioneta de $40,000. Pero poco después el desarrollador de bienes raíces se retractó de su oferta. Esta pareja debió haber esperado hasta después de ser ricos antes de comenzar a comportarse como tales. Mis más recientes encuestas muestran una clara imagen. Quienes viven en vecindarios caros con mucha frecuencia son aspirantes a ricos que no tienen los ingresos o las riquezas de esos vecindarios. La atracción gravitacional que impulsa a gastar igual que los vecinos con altos ingresos es una fuerza que supera hasta quienes tienen la mayor fuerza de voluntad. Pero, ¿qué si la mayoría de tus vecinos no es adinerada? Carlton no vive entre los ricos deslumbrantes ni entre los aspirantes a ricos que gastan en exceso. Su patrimonio neto no se ve afectado por costos, arrendamientos de autos. Recuerda que él conduce un Toyota Avalon de $28,000. Tampoco les sirve a sus invitados vino ni licores de alto precio, aunque es generoso en sus fiestas. Carlton es inteligente y vive en un vecindario que lo anima a mantener bajos sus gastos. La atracción gravitacional obra en beneficio de su patrimonio neto. El vecino millonario continúa vivo y con bienestar. 12 años más tarde, los vecinos millonarios siguen vivos y con bienestar. Mi interés en mirar la población actual de ese segmento se despertó motivado por Deirdre, una productora del magazine de noticias en televisión 2020 de la cadena ABC. Ella me preguntó si yo podía identificar en dónde vivía el tipo de vecinos millonarios. Después de revisar mi base de datos, identifiqué varios vecindarios en los que era factible que ellos vivieran. El programa de televisión resultante fue sorprendente. El rango de precios de la mayoría de casas representadas en estas zonas estaba entre los $200,000 y por debajo de los $400,000. Todos los vecinos millonarios que vivían en esos vecindarios tenían un portafolio de inversiones de por lo menos $1 millón. Sin embargo, el precio promedio que usualmente pagaban por una botella de vino apenas superaba los $10. Después de que el programa fue transmitido, hice un análisis estadístico de mi base de datos y averigüé cuál era el perfil definitivo de los millonarios que viven en casas valoradas entre los $125,000 y $395,000. Lo que es particularmente interesante es que la mayoría de sus vecinos tenían menos de una quinta parte de riquezas financieras que la que estos ricos encuestados habían acumulado. Un análisis más detallado de la información me hizo recordar otro episodio televisivo. Se dio mientras promovía The Millionaire Next Door en el programa de Oprah Winfrey. Una mujer bien vestida que se encontraba entre el público me hizo la misma pregunta que había escuchado miles de veces antes. ¿Qué de bueno tiene tener todo ese dinero si no lo gastas? Esa mujer estaba exaltada, incluso indignada de que yo promoviera la austeridad. Además añadió, es probable que estas personas no puedan ser felices. Ella, como la mayoría de personas, no es rica. Creía que entre más se gasta, más satisfacción se tiene con la vida. Así que más y más dinero se traduce en más gastos, resultando en más felicidad. Pero ella no entiende completamente los beneficios de ser rico. Tiene que ver mucho más con tener independencia y seguridad financiera
que en tener marcas de prestigio. La alta autoestima está relacionada con alcanzar la independencia financiera. El sentido del logro que viene con el éxito y la independencia financiera conduce a la felicidad y la satisfacción con la vida, no los distintivos sin sentido. ¿Qué porcentaje de millonarios que viven en casas valoradas en menos de $400.000 es feliz? Más de 9 por cada 10, el 91%, manifiestan estar muy satisfechos con la vida, pero solo 1 por cada 20 tiene una colección de vinos. Las personas felices tienden a vivir muy por debajo de sus posibilidades. He encontrado que este es el caso en todos los estudios que he adelantado. La mayoría de personas que clasifica en este segmento de millonarios de bajo perfil nunca tuvo altos ingresos. De hecho, el promedio de sus ingresos familiares por años, proveniente de todas las fuentes, era de $113.334, en el momento en el cual ellos alcanzaron el estatus de millonarios. Sin embargo, como lo he dicho repetidas veces, la mayoría de personas nunca ganará suficiente dinero como para llegar a ser rica y consumidora en exceso al mismo tiempo. ¿Quieres ser rico algún día? Si es así, sigue el camino y los métodos de este grupo de ricos. Sus hábitos de consumo van más allá de solo vivir en una casa modesta, en un vecindario común y corriente de clase media. La demografía de este grupo, millonarios que viven en casas valoradas por debajo de los $400.000, es un tanto similar a la de los vecinos millonarios descritos hace aproximadamente 14 años. El 92% está casado. En el 90% de los casos, el esposo es el mayor proveedor del hogar. En total, un 62% de quienes son casados nunca se ha divorciado. El valor promedio de sus casas es de $293.214. El promedio de ingresos familiar totales para el año 2006 fue de $152.193, o más de la mitad del valor actual de sus casas. No todas las regiones del país son iguales en la producción de estos millonarios de bajo perfil. Yo me divorcié por primera vez en el año 1979. En esa época, Rick, un ex estudiante, me pidió que analizara la información de una encuesta nacional sobre inversionistas, la cual había sido adelantada por la entidad para la cual yo trabajaba, la Bolsa de Valores de Nueva York. Rick también me pidió que escribiera mis hallazgos y presentara mi estudio en la Conferencia Nacional de Securities Industry Association. En el discurso indiqué que la mayoría de vendedores de servicios de inversión estaba desperdiciando su tiempo buscando clientes potenciales en Estados Unidos, que solo se comportaban como ricos. En lugar de eso, les sugerí que debían concentrarse más en lo que en ese entonces llamé el obrero millonario. En esencia, les presenté a los vecinos millonarios de bajo perfil. Estos clientes potenciales, los obreros adinerados, miembros de un segmento de la población realmente amplio, no necesita comprar los costosos artículos que son parte de los haberes de los trabajadores ejecutivos. Los símbolos asociados con la mayoría de firmas corredoras de bolsa son indicadores de clases media alta y alta. El lenguaje, las señales, el ambiente, el estilo arquitectónico y el vestuario parecen indicar que el corredor de bolsa no está interesado en las necesidades de inversión de los obreros millonarios que he encontrado entre los capitanes de veleros de pesca, distribuidores de material, especialmente operadores de grúas y excavadoras, granjeros y ganaderos, comerciantes de chatarra, tintoreros y subastadores. También indiqué que en proporción de sus respectivas poblaciones, el Medio Oeste tenía una mayor concentración de estas personas con alto patrimonio neto. Estos hallazgos son congruentes con los de mi más reciente encuesta nacional. En ella, la concentración de vecinos millonarios en el Medio Oeste es de 1.65 veces mayor a la esperada, dado el tamaño de su población en general. El sur también está por encima del promedio con un total de 1.2, mientras que California y en especial las áreas del noreste de Estados Unidos tienen menos de la mitad del número esperado. Dada su población de hogares en general, estas concentraciones son inversamente proporcionales a los fanáticos del vino encontradas en cada región. Los valores tradicionales de ahorro y austeridad siguen vivos en muchas partes del Medio Oeste. Si fuera a abrir un exclusivo bar de vinos o una representación de autos lujosos,
El último lugar en donde consideraría ubicarlo sería en el Medio Oeste. Aparentemente mi intervención en representación de la Bolsa de Valores de Nueva York estimuló algunos nervios entre el auditorio. Como consecuencia, me solicitaron tantas veces que hiciera la misma presentación que tuve que entrenar un par de mis exalumnos asistentes para que dieran mi discurso. El suceso más memorable después de mi presentación fue una conversación que tuve con el director de una compañía de inversiones. En esa época la firma de John operaba únicamente en el Medio Oeste. Él también hacía énfasis en que su compañía había desarrollado una exitosa fórmula que era muy efectiva penetrando en el segmento del obrero millonario, también conocido como el vecino millonario. Como consecuencia, su firma llegó a ser una de las entidades de corredores de bolsa más exitosa y mejor administrada en Estados Unidos. El equipo de una de sus oficinas típicas estaba integrado por un representante registrado y un asistente. En ese tiempo, todas las oficinas de la compañía estaban estratégicamente localizadas en pueblos pequeños. Su habilidad de ser el principal proveedor de productos de inversión entre un área geográfica estrechamente definida demostró ser muy exitosa. John me explicó que entre sus clientes había una alta concentración de granjeros y ganaderos austeros de bajo perfil, propietarios de pequeñas empresas, maestros, profesores y subastadores. La encuesta que realicé posteriormente para esa firma confirmaron que sin duda su clientela era un grupo de ricos. La base de clientes de la firma no eran el único grupo austero, económicamente productivo, de bajo perfil y no pretencioso, sino que los socios que administraban la compañía también lo eran. Un ejemplo es mi contacto clave, el socio a cargo del mercadeo en ese entonces, el señor T, como lo llamaré. Tenía solo 30 años de edad. Él ya era millonario y muy austero. Gastaba muy poco dinero, nada en vino, mientras que invertía mucho. Era tan bueno relacionándose con obreros millonarios como corredor de inversiones en el campo, que la firma le enviaba aprendices para que él los entrenara. Así que se encargó de escribir un manual sobre cómo comercializar inversiones para el segmento de obreros millonarios. El manual mostró ser tan valioso para la firma que el señor T fue nombrado director de mercadeo a nivel general. ¿Qué clase de auto conducía este joven millonario? Lo recuerdo vívidamente, era un Ford Sedan de 10 años con 150.000 millas de recorrido. Del escape salía humo azul y la luz que informaba sobre el estado del motor permanecía encendida. No te preocupes, Tom, apenas se encendió el lunes pasado. Se podría decir que era un pueblo pequeño con buenos valores morales. Ese era el auto que él conducía por todas partes mientras buscaba clientes potenciales. En ese tiempo su área de negocios estaba dentro y alrededor de una comunidad rural de 25.000 habitantes, que tenía más cerdos que personas, pero ni un solo bar de vinos. El área del señor T era conocida como la capital de la crianza de cerdos en Estados Unidos, y él tenía una buena cantidad de clientes que eran adinerados criadores de cerdos. Su cliente más rico, un criador de cerdos, era alguien poco común, incluso entre el grupo de los obreros millonarios. La primera vez que lo contactó para ofrecerle sus servicios, lo hizo llamando a su puerta sin previo aviso. Fue en su granja en horas de la tarde. La esposa del granjero invitó al señor T a pasar a la sala, y ahí se encontraba el granjero, vestido con overol, tomando una siesta en una silla grande de barbería. Todos los días, después de almorzar, tomaba una siesta de 30 minutos. La silla de barbería era el único mueble en la sala y desentonaba con el diseño floral en el piso de linóleo, pero como dijo el señor T, un diseño interior muy bien elaborado y las riquezas por lo general tienen una correlación negativa. No todos los decamillonarios de Estados Unidos tienen tapetes en sus salas ni colecciones de vinos en sus cavas. Una cena mucho más memorable respecto a mi trabajo con esta firma tomó lugar justo antes de hacerles una presentación a los socios directivos de la misma. Casi todos eran jóvenes entre 30 y 40 años, y todos ya eran millonarios. Mientras me preparaba para definir el perfil de su base de clientes durante un almuerzo de trabajo, John me dijo que el almuerzo incluía carne de primera calidad y vinos de colección, servidos por Rojar. Vaya, pensé, probablemente estas personas no sean tan austeras como creí.
En ese momento el señor T junto con sus asistentes entraron con unas bolsas bien grandes de hamburguesas dobles de Stick Shake. Poco después llegaron las malteadas. ¿Qué pasó con lo de servidos por Rojar? Resulta que Rojar en realidad era el señor T. Su primer nombre era Roger. Cuando entregaba los almuerzos lo llamaban Rojar. Nadie se quejó del almuerzo de Stick Shake. Por el contrario, el menú reflejaba los valores de estas personas. Era comida sin ningunas pretensiones para personas no pretenciosas, que tenían los pies en la tierra. Además, todos acabaron rápidamente sus hamburguesas, lo cual dio suficientemente tiempo para ocuparse de los importantes negocios que les interesaban. Después de la reunión, John habló conmigo. Gracias, buen trabajo. Espero que las hamburguesas no te hayan decepcionado. Te apreciamos a ti y todo lo que has hecho por nosotros. Por eso es que compramos las hamburguesas dobles de queso y las malteadas. Ayer uno de los vicepresidentes de un gran banco de inversiones de Nueva York vinieron a hacernos una presentación. A ellos les dimos McDonald's, hamburguesa sencilla, con Coca-Cola. Nada de malteadas, pero en tu honor ascendimos a Stick Shake. Estos hombres entendían que lo que se servía en el almuerzo de negocios nunca debía ser el enfoque principal. El propósito de la reunión era extender información e ideas que lograran hacer que la compañía y sus socios fueran más productivos. Los socios no se sentían degradados por no tener carne y vinos en la mesa. Por el contrario, ser austeros y alcanzar la seguridad financiera en realidad mejoraba su imagen propia y su autoestima. Llámalo como quieras, pero esto tiene sus raíces en los valores tradicionales de los adagios populares. No desperdicies y no desees, y cosechas lo que siembras. La alta autoestima y el desarrollar riquezas llegan al trazarse metas y lograrlas, y no con cierta clase de botellas de vino en la mesa del almuerzo. Algo les falta a estos socios. En ese tiempo ellos creían que todos los grandes inversionistas de bajo perfil vivían en pequeñas ciudades de las áreas rurales de Estados Unidos, pero posteriormente empezaron a ver que la mayoría de millonarios, incluyendo a quienes vivían en grandes áreas metropolitanas, vivían muy por debajo de sus posibilidades. En la actualidad, la firma tiene más oficinas en Estados Unidos que cualquier otra compañía de inversiones y sus oficinas están localizadas en pueblos y ciudades de todos los tamaños. No tienes que vivir en una pequeña comunidad de granjeros para tener valores rurales. Según un escritor, parte de esta estructura de valores consiste en tener un profundo recelo por el consumo. Comprando la felicidad. Imagina por un momento que hoy estás un tanto feliz con tu vida en general y que el año pasado tus ingresos anuales fueron de $50,000 o incluso $100,000. Este año vas a generar un ingreso de $200,000. Según ese escenario, puedes predecir que tu satisfacción con la vida también aumentará probablemente poniéndote en la categoría de ampliamente satisfecho con la vida, pero no cuentas con eso. No todos los generadores de altos ingresos están satisfechos con su vida. ¿Quiénes son estas personas que me dicen no estoy satisfecho con la vida? Aunque tienen los factores básicos que todos los estudios ven como ingredientes importantes para la felicidad, salud, familias amorosas, trabajos agradables, aún así no son felices. ¿Cómo puede ser esto posible? Gran parte de su insatisfacción se halla en ciertas elecciones que han hecho. Una de esas elecciones claves son la casa y el vecindario. Estos elementos influyen en los patrones de consumo, y si ganas $200,000 al año, pero gastas como tus vecinos que ganan $300,000, seguramente estás viviendo por encima de tus posibilidades. Como he hallado con mis estudios y encuestas, quienes viven por encima de sus posibilidades tienden a estar insatisfechos con su vida. Por el contrario, quienes viven por debajo de sus posibilidades tienen significativamente más probabilidades de informar que son felices. A quienes les resulta difícil estar a la altura de vecinos con mayores ingresos como los Jones y por encima de los Smith, quienes tienen dificultades económicas, son todo menos felices. He examinado las características de riquezas de algunos generadores de altos ingresos que no son felices. La mayoría tiene problemas de identidad.
Sus indicadores de consumo los identifican y adoptan según los Jones, pero los Jones tienen ingresos y riquezas mucho más altos. Los miembros de este segmento insatisfecho no están por encima de los Smith en su respectivo vecindario. En términos directos y objetivos, ellos son los Smith en todo Estados Unidos. ¿En dónde clasifican los insatisfechos Smith con respecto a ingresos y patrimonio neto comparados con sus vecinos? Ellos están altamente concentrados en el cuartil inferior, y lo típico para los Smith es que sus casas tienen un valor comercial por debajo del promedio de su vecindario, y se les puede dificultar el pagar tanto por la casa como por los hábitos de consumo dictados por sus adinerados vecinos. En esencia, los Smith solo se comportan como los demás en sus respectivos vecindarios, quienes sí son ricos. ¿Cómo podrían encontrar la felicidad los Smith? Saliendo de Villa Jones. Este es un mensaje especialmente urgente con el desplome actual de los precios en el mercado inmobiliario y con algunas personas tentadas, dispuestas a aprovechar una muy buena ganga o en el alrededor de un exclusivo vecindario. Nunca olvides que una casa agradable en esa prestigiosa comunidad te costará mucho más que el precio de la hipoteca, los impuestos sobre los bienes raíces y el seguro. Tu ego puede recibir algunos golpes al tener que admitir que no tienes los ingresos para vivir entre los deslumbrantes, pero el dolor pasa con el tiempo y es casi garantizado que tu satisfacción con la vida aumentará tan pronto dejes de luchar por tratar de seguir el ritmo de quienes sencillamente tienen cómo y con qué ir más rápido. ¿Debería tu valor propio fundamentarse en el vecindario en el que vives, el auto que conduces, el vodka que consumes y tu valor según tus logros y buena parte de tu independencia financiera, la cual te proporcionará toda clase de libertades? ¿Es degradante lograr un mayor patrimonio neto? La mayoría de personas que se encuentra dentro del margen de ingresos de 6 dígitos se siente satisfecha con la vida en general, pero Rob Smith no es uno de ellos. Aunque cree que puede ir gastando por su camino hacia Villa Felicidad, parece que entre más gasta, menos satisfecho está con la vida. ¿Qué es lo que Rob no entiende acerca de la relación entre la satisfacción con la vida y gastar dinero? Quienes viven por debajo de sus posibilidades tienden a ser significativamente más felices que personas como Rob. En contraste, Henry Jones entiende por qué está satisfecho con la vida. Henry vive por debajo de sus posibilidades, como consecuencia de hacer que sus gastos sean congruentes con sus ingresos. Además de invertir prudentemente a lo largo de los años, él está financieramente seguro. El infeliz Bob y el feliz Henry son arquetipos, etiquetas dadas a los de la generación de la posguerra que generan altos ingresos. En todo el país, ellos son personajes típicos representantes de dos muestras de 300 miembros de la generación de la posguerra que generan altos ingresos, tomados de mi investigación nacional sobre 1.594 hogares. Ambos, como verás, tienen mucho en común. Los dos comenzaron a trabajar casi al mismo tiempo y hoy están promediando los 50 años. A nivel nacional, ellos viven en casas valoradas por debajo de los $800,000 en promedio. En el noreste, en sus casas están valoradas por encima de $1 millón en promedio, y aún más en California. El hogar feliz de Henry tiene ingresos anuales significativamente mayores, así como un patrimonio neto mayor que el del infeliz Rob, quien no es feliz porque está tratando de estar a la altura en términos de consumo con el feliz Henry, quien genera mayores ingresos, pero Rob es iluso. Se identifica con los hábitos de consumo de sus vecinos, quienes están en mucha mayor capacidad de mantener estilos de vida de alto consumo y procura imitarlos. Él también cree que es un gemelo o por lo menos un primo cercano de Henry, pero en realidad la mayoría de sus vecinos están mucho más arriba en la escala de felicidad y de productividad económica. Rob ha mantenido el ritmo con Henry en una categoría muy diciente. A pesar de ganar mucho menos, Rob elige marcas de prestigio y otros artículos exclusivos que igualan o incluso superan a los de Henry.
Rob vive una vida redundante. Gana para gastar, pero entre más gasta, menos satisfacción obtiene. También piensa que si tuviera más dinero para gastar, podría llegar a Villa Felicidad. Desafortunadamente, Rob no solo está equivocado respecto a qué produce una vida satisfactoria, sino que su tren va en la dirección equivocada. ¿Qué motiva a Rob a gastar tanto? Como lo hemos visto a lo largo de este libro y como lo revelan claramente las estadísticas, el factor número 1 es su casa. Rob vive en un vecindario de altos ingresos y alto consumo, rodeado de docenas de vecinos que consumen aún más. Rob y sus similares viven en Fairfield, Westchester, North Fulton Country, cerca de Palm Beach, Cambridge en North Shore, Shaker Heights y a minutos de Palo Alto. ¿Cómo es que todos los infelices Robs terminaron en estos sitios? El valor comercial de las casas que la gente elige para vivir se ve altamente influenciado por su estatus laboral. Quienes tienen un alto estatus laboral pero ingresos relativamente más bajos que los de sus vecinos suelen vivir por encima de sus posibilidades. Luchan por mantener el ritmo del patrón de consumo de sus vecinos de alto estatus. El resultado de esta existencia cíclica es la insatisfacción con la vida en general. Entre los encuestados que hacen parte de la generación de la posguerra, ¿hay algún grupo profesional que contenga una elevada proporción de personas que se encuentren en la categoría de insatisfechas? Sí. Los representantes corporativos y ejecutivos de rango medio tienden a gastar a un nivel más congruente con su estatus laboral alto, que con lo que sus ingresos les permite gastar. En otras palabras, hay más gerentes de rango medio en la categoría de infeliz Rob que cualquier otro grupo ocupacional. Es probable que estos Robs traten de emular los hábitos de consumo de otro grupo laboral, el de los altos ejecutivos para quienes trabajan. Satisfacción y dinero. El profesor Glenn Fairburn es una autoridad en el tema de la influencia que tienen los ingresos sobre la felicidad y la satisfacción. Él ha encontrado que hay una importante correlación entre los ingresos y la satisfacción con la vida en general. También ha concluido que los ingresos relativos son un mejor indicador de la felicidad que los ingresos absolutos. Las personas más ricas, con ingresos más altos, tienden a ser más felices, pero los experimentos sugieren que lo que más importa no son los ingresos en sí, sino los ingresos en comparación con los ingresos de sus similares. Los estadounidenses se comparan con otros de su misma edad, generando un ciclo hedónico, ya que los ingresos en Estados Unidos aumentan durante gran parte del periodo de vida adulta. Y en lugar de promover felicidad en general, el continuo crecimiento de ingresos podría promover una competencia de consumo continuo en la que las personas consumen más y más solo por mantener un nivel constante de felicidad. ¿Qué sucede si tienes ingresos más elevados que la mayoría de quienes hacen parte de tu círculo de amigos, vecinos y o compañeros de trabajo? Entonces es probable que estés mucho más arriba en la escala de felicidad que otros en tu misma posición social que ganan relativamente menos. El grupo con el que seguramente te compararás serás aquellas personas que el economista de Harvard, S.O. Lutmer, llama otros similares. Si comparas dos personas con los mismos ingresos y una de ellas vive en un área más rica que la otra, esta persona dirá que es menos feliz. Y si estudias únicamente a quienes viven en lo que el profesor Lutmer llama áreas más ricas, encontrarás que algunos residentes de Villarrica están muy satisfechos con su vida mientras que otros no. ¿Qué factores cuentan en esta variación? A fin de responder a esta pregunta, examiné dos grupos de personas de la generación de la posguerra, que generan altos ingresos. Los Robs y los Henrys. Todos nacieron entre 1946 y 1964 y tenían ingresos anuales por familia de $100,000 o más. Comparé a quienes en una escala de 5 puntos calificaron en 5 su satisfacción con la vida en general, el mayor grado de satisfacción, con quienes dijeron no estar satisfechos. Los felices Henrys entraron en la categoría 5. El otro extremo del plano de felicidad eran los infelices Robs.
¿Quiénes son Rob y Henry? Sin duda la investigación consistentemente ha mostrado que personas con altos ingresos tienden a ser satisfechas con su vida en general, pero los ingresos no son el único factor correlacionado con la felicidad. Este en especial es el caso cuando la variación de ingresos se estrecha para concentrarse en quienes tienen un ingreso anual de mínimo 6 dígitos. Los patrones de consumo también cuentan como variaciones para la satisfacción con la vida. Se pueden obtener perspectivas en este sentido al examinar las características demográficas y de vivienda de Henry y Bob. Como lo mencioné, tanto Henry como Bob promedian los 50 años. Ver cuadro 8.1. Henry compró su primera casa en $68,000. En ese entonces tenía 26 años y los ingresos anuales de su familia eran de $36,000 anuales. La proporción de precio de compra de su primera casa frente a sus ingresos anuales fue de 1.86. Rob tenía 27 años cuando compró su primera casa por $74,100 por ella y en ese tiempo sus ingresos anuales familiares eran de $40,100 al año. Similar a Henry, la proporción de precio de compra de su primera casa frente a sus ingresos anuales fue de 1.85. Mirando hacia atrás 30 años aproximadamente, los hogares de Rob y Henry generaban ingresos anuales bastante similares. En esa época el precio de compra de sus casas fue casi idéntico al de sus ingresos anuales. ¿Cómo están las cosas 30 años después? Tanto Rob como Henry se han mudado 2 veces desde que compraron su primera vivienda. Es posible que te sorprenda saber quiénes viven en una casa más costosa hoy en día. Dado que Henry se siente feliz y Rob no, podrías asumir que es Henry. ¿No asumiríamos todos que una casa más bonita y opulenta, ojalá mejor localizada, nos haría muy felices? Rob definitivamente asumió que ese era el caso. Su casa estaba evaluada en $798,100, es decir, casi 5 veces el valor promedio de las casas actuales en Estados Unidos. El valor promedio de la casa de Henry es de $785,300. Aunque no es una diferencia sustancial, sus posiciones relativas en la escala de felicidad sí lo son. No es el valor de la casa lo que explica las variaciones de satisfacción entre los generadores de altos ingresos, es algo más básico. Henry entiende que la clave respecto a vivienda y felicidad es la siguiente: las personas felices viven en casas que pueden pagar fácilmente. Así que financieramente hablando, lo que contribuye a la felicidad de Henry es la facilidad con la que ha podido adquirir su casa y todos los gastos que conlleva tenerla y mantenerla. Hace 30 años, Rob y Henry comenzaron a hacer parte del grupo de personas con ingresos similares, pero las cosas han cambiado con el paso de las décadas. El año pasado, el hogar de Rob generó un ingreso anual de $203,300 y el de Henry $307,400. Dados sus respectivos ingresos, la proporción entre el valor de la casa y los ingresos es de 2.56 en el caso de Henry, mientras que el caso de Rob es la elevada cifra de 3.93. Rob, haciendo lo típico de sus similares, vive en un vecindario en donde están en el extremo más bajo de la escala de ingresos y riquezas. Es todo lo opuesto a Henry. ¿Cómo es posible que Rob no esté feliz cuando los ingresos anuales de su familia lo hacen parte del 3% de hogares con mayores ingresos en Estados Unidos? Vive en una casa costosa, localizada en un vecindario costoso. Más de la mitad de las casas en su área se venden por más de $1 millón. ¿Será que Rob siente que él y su familia sufren de privaciones económicas en comparación con sus vecinos? Es probable que dado que por cada Rob que está de acuerdo con la siguiente afirmación, haya 2 que no lo estén. Financieramente estamos mejor que la mayoría de nuestros vecinos. En contraste, en el caso de los Henrys, la proporción es totalmente opuesta. 2 están de acuerdo por cada uno que no lo está. En consecuencia, en su portafolio de inversiones, Henry posee más de 4 veces el patrimonio de Rob.
1.384.000 versus 303.800. Además, el radio entre el valor actual de los activos financieros y el valor comercial actual de la casa es de 0.38 en el caso de Rob y 1.76 en el caso de Henry. A la fecha, debido a que Rob y su esposa han estado trabajando, han generado más de $3 millones en ingresos, pero han ahorrado o invertido solamente 120.000, es decir, aproximadamente el 4% de sus ingresos totales. El balance, aproximadamente 180.000, vino de una apreciación de otros activos financieros. Rob tiene el típico caso grave de tener una casa grande pero un pequeño portafolio de inversiones, el cual es un problema muy común en la actualidad. Como dijo Rodney en el capítulo 5, él es de los que usan sombrero grande pero no tienen ganado. Hoy, más que nunca, hay más personas tipo Rob que generan altos ingresos, incluso con las dificultades económicas y los despidos. En este momento, algunas de ellas están pensando en comprar casas más caras en vecindarios todavía más costosos, ya que hay muy buenos precios. Probablemente lucharán con no pagar la hipoteca para pagar todas las otras cosas que disfrutan sus vecinos más ricos, como Henry. ¿Por qué la gente sigue el camino que tomó el desdichado Rob? Porque creen que tener una propiedad en un vecindario exclusivo incrementará satisfactivamente su nivel de satisfacción con la vida en general, pero así no será. ¿Qué sucederá después de que la euforia inicial y los sentimientos temporales de superioridad producidos por la compra de la nueva propiedad se desvanezcan? Que se darán cuenta que tienen que pagar por la casa y los cientos de artículos o actividades que vienen con vivir dentro o cerca de la tierra de los lujos, desde los elevados y crecientes impuestos hasta las matrículas en escuelas privadas. Todo tiene que ver con un vecindario de alto consumo. Más del 40% de los niños en edad escolar estudia o ha estudiado en escuelas privadas. Un total del 42% en el grupo de Rob frente a 43% en el grupo de Henry han adquirido por lo menos un Mercedes-Benz y o un BMW durante los últimos 10 años. Pero en Villarrob hay muchas otras marcas de autos: Audi, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Lexus, Lincoln y Volvo. En general, las personas tipo Rob han gastado más, aproximadamente un 11%, en el auto que compraron más recientemente que lo que pagaron las personas tipo Henry. Vivir en Villarrob puede generar conflictos entre los miembros de la familia. A algunos que viven en mansiones se les dificulta explicar por qué no pueden pagar los uniformes de la banda de música, ni mucho menos los viajes de la escuela a Europa. No todos los que viven entre los deslumbrantes se sienten emocionados con la vida por múltiples razones. Muchos luchan para pagar las cuentas, todo por la alegría de vivir en determinada área de prestigio. Por el contrario, hay bastante gente como Henry que vive en casas que puede pagar. Ellos son felices. Los Robs y los Robins deberían entender que entre la población generadora de altos ingresos no hay una correlación estadísticamente significativa entre el valor comercial de una casa y por ende el vecindario y el nivel de satisfacción con la vida en general. Al interior de cada área residencial de clase alta en Estados Unidos, algunos propietarios viven por debajo de sus necesidades y como consecuencia se sienten satisfechos con la vida en general. Por el contrario, algunos viven por debajo de sus posibilidades y no están satisfechos. Y si compras una casa cara antes de alcanzar el éxito, hablando en términos financieros, Rob pensó lo mismo. La antelación no pagará las cuotas de la casa, ni tampoco el inflado nivel de estatus al que te adhieras. El banco que tiene tu hipoteca no les da dispensiones especiales a aquellos cuya inflada imagen propia supera ampliamente sus posibilidades económicas reales, aunque el gobierno está tratando de hacerlo. Recuerda siempre la regla clave en cuanto a vivienda y felicidad: vive en un lugar que esté por debajo de tus posibilidades. Mala influencia. La mayoría de Robs entiende que en términos relativos
Está entre las familias más pobres de los vecindarios más ricos. Los Robs saben que viven muy por encima de sus posibilidades, pero se han convencido a sí mismos de que el precio vale la pena para poder vivir cerca de los ricos deslumbrantes. Muchos Robs también se han convencido a sí mismos de que de alguna manera están relacionados con sus vecinos que son económicamente más productivos. En cierta forma, el éxito y el prestigio de los vecinos se convierten en el de ellos. Los Robs disfrutan con decirles a los demás que viven cerca, alrededor y o en la misma área que una gran cantidad de personas muy ricas y tremendamente exitosas. Desafortunadamente para Rob, sus vecinos adinerados no pagarán sus cuentas con sus altos ingresos. El ingreso que Rob obtiene de sus vecinos ricos es solamente un ingreso psicológico. Rob usa esta forma de moneda imaginaria en un intento por reforzar su autoestima. Rob no es rico, pero es miembro de un equipo muy rico, así sea solo en su mente. Él quiere ser visto como parte del equipo y que no lo juzguen dentro de su promedio de bateo económico. Los Robs creen que algo como un halo de superioridad gigante se cierne sobre sus ricas comunidades. Como Rob está bajo ese halo, entonces cree que tiene el derecho de considerarse a sí mismo como superior a los demás, así los demás tengan mayores ingresos o mayor patrimonio neto, pero no vivan en comunidades de ricos. Rob admite que no es rico como sus vecinos, lo acepta, pero ¿cómo se siente respecto a los que no viven en sitios exclusivos como él? Él cree que las personas, incluso los multimillonarios, que no viven en áreas de clase alta y rica como él, son económica y socialmente inferiores a él y a quienes hacen parte de su grupo de ricos. Pero ahí se encuentra la cruel realidad. Vivir en un área considerada de alto estatus no hace rico a nadie. Rob no es rico con respecto a sus vecinos, ni lo es con respecto a los millonarios que viven en casas más modestas, en comunidades menos deslumbrantes. Pero trata de convencerlo de esto. Considera cómo Rob y las personas de su tipo respondieron a la siguiente pregunta. ¿Tienes más o menos riqueza acumulada que la mayoría de las personas, sin especificar vecindario, con tu misma edad e ingresos? En promedio, por cada 100 Robs que respondieron menos, hubo 270 que respondieron más, pero la mayoría de los que respondió más estaba equivocada, muy equivocada. ¿Cuál es el mundo de los ricos según Rob? Él cree que la mayoría de personas que genera altos ingresos o alto patrimonio neto y que no viven en áreas de gran estatus como él, es socioeconómicamente inferior a él y al de los de su clase. Rob se está engañando a sí mismo, y si le diéramos a Rob un suero de la verdad y luego le hiciéramos una pregunta clave, la verdad emergería. Pregunta. Rob, ¿usted cree que tiene mayores ingresos y más riquezas que las personas que claramente tienen más ingresos y riquezas que usted, pero viven en casas modestas localizadas en vecindarios poco atractivos, normales de clase media? Respuesta. Sí, totalmente. Probablemente el iluso Rob piense que en el mundo hay dos tipos de divisas. Un dólar que Rob se gana, llamémoslo dólar Rob, debe valer por lo menos 2 o 3 de los que se gana. Digamos, un multimillonario obrero que vive en un área de clase media-baja. Evidentemente, si no vives en la comunidad de Rob, por definición debes tener menos riquezas, éxito, prestigio y estatus que Rob y sus vecinos. Así que sigues la lógica de Rob. Prácticamente puedes llegar a ser socioeconómicamente superior casi de la noche a la mañana. Todo lo que tienes que hacer es mudarte a un vecindario exclusivo. Luego, el valor de esos dólares de ingreso que generas junto con toda tu riqueza instantáneamente se duplicarán o triplicarán el valor. Es evidente que los dólares Rob son el del estándar del oro. Probablemente pienses que estoy siendo un tanto rudo con el pobre Rob, pero las investigaciones muestran que hay muchos Robs engañados. Muchos creen que ya son ricos. Una encuesta en el año 2000 encontró que el 19% de los estadounidenses pensaba que hacía parte del 1% de los hogares más ricos de Estados Unidos. ¿Qué puede decir de estos millones de personas que creen que son ricas
pero que en realidad no lo son. En esencia, ellas son imitadoras de sus vecinos que verdaderamente ocupan posiciones mucho más altas en las dimensiones de generación de ingresos y desarrollo de patrimonio neto. Feliz, rico y generoso. Hay una fuerte correlación entre donar a obras sociales y la satisfacción con la vida en general. Los investigadores consistentemente han encontrado que las personas felices tienden a aportar un mayor porcentaje de sus ingresos a causas nobles que las personas menos satisfechas con su vida. De hecho, una proporción de personas infelices tipo Rob donó por lo menos el 5% de sus ingresos anuales a causas nobles comparado con lo que donaron las personas tipo Henry. En otras palabras, por cada 38 Robs que donaron el 5% o más, hubo 65 Henrys que dieron el 5% o más. ¿Será que dar produce felicidad o que el ser feliz está implícito en el hecho de dar? Algunos individuos, en especial quienes participan en causas nobles, indican que el dar a obras de beneficencia mejora el nivel de felicidad. Yo tengo una perspectiva un tanto diferente en cuanto a la relación entre dar a la caridad y la felicidad. Teniendo lo anterior en cuenta, piensa en la siguiente analogía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué quienes tienen los ingresos más altos pagan una cuenta desproporcionadamente alta de impuestos de renta en Estados Unidos? El gobierno dice que se debe a que los generadores de altos ingresos obtuvieron más de nuestra economía que los otros generadores de ingresos. No aceptes esta explicación. Hay una razón por la cual el 1% superior de quienes generan ingresos en Estados Unidos paga el 37% de todo el impuesto federal a la renta. El 5% superior paga el 57%, el 10% superior paga el 68% y el 25% superior paga el 84%. Los generadores de altos ingresos son los únicos que ganan suficiente dinero para hacerlo. El 50% inferior de los generadores de ingresos aporta menos del 4% del cobro total de impuestos. ¿Qué tienen que ver entre sí los altos impuestos, el dar a la caridad y la felicidad? Como con la analogía de impuestos de renta, quienes más dan, tienen más para dar. Pero cuando digo más, en este caso, no estoy hablando de ingresos, me refiero a patrimonio neto, es decir, riquezas. Quienes acumulan más riquezas tienden a dar mayores porcentajes de sus ingresos a las obras de caridad. Incluso entre estos homogéneos grupos de ingresos, son los acumuladores los que dan más y los gastadores como Rob los que dan menos. También sabemos que las personas dentro de los mismos parámetros de ingreso tienen mayores niveles de satisfacción con la vida en general. Tienen más riqueza porque no están enamorados del consumo, de mantenerse a la altura de los Jones y exhibir marcas caras. Pero se necesitan más que variaciones en dar, más que riquezas o ingresos para explicar la felicidad. También tiene mucho que ver con los estilos de vida, valores y necesidades. En un trabajo previo también encontré que las riquezas y dar a causas de caridad son complementos, no sustitutos, y parece haber una lógica. Se estudiaron dos grupos de generadores de altos ingresos. Los dos eran estadísticamente idénticos en términos de ingresos y edades. El primer grupo, los DPS, es decir, los dadores del 10%, estaba integrado por quienes daban a las obras de caridad por lo menos el 10% de sus ingresos anuales. El segundo grupo, los UPS, o dadores del 1%, daban el 1% o menos. En términos de cifras en dólares, los DPS sobrepasan ampliamente a los UPS, $41.500 frente a $2.600. ¿Cómo es posible que el grupo que donó mucho más dinero lograra acumular más riquezas? La gente distribuye su dinero en la manera que siente que tendrá la mayor satisfacción. Creo que estas personas sienten que dar es un sustituto de gastar más en productos y servicios relacionados con el placer. Parece que ellos obtienen más satisfacción al acumular riquezas y dar que en consumir más. Si gastas una amplia proporción de tus ingresos en productos de marcas de prestigio, como lo hacen quienes son del tipo Rob,
te quedan menos dólares para ahorrar, invertir o incluso donar. Y se encontró que quienes dieron el 1% o menos de sus ingresos a causas nobles gastaron significativamente más e invirtieron mucho menos que sus contrapartes más generosas. Se halló que el grupo más generoso había gastado menos dinero en cosas que impiden desarrollar riquezas, impuesto a la renta, ropa y accesorios, autos, afiliaciones a clubes y vacaciones. Quienes daban más también tenían un historial de destinar dinero a los cimientos principales en la acumulación de riquezas, incluyendo inversiones, pensiones o contribuciones anuales y pagos a servicios de asesoría financiera y administración de activos. La mayoría de los miembros del grupo generoso les atribuyeron a sus padres el haberles inculcado los hábitos de acumular riquezas y compartirlas. ¿Pueden los infelices Robs transformarse en felices Henrys si dan más? No, si siguen creyendo que gastar es lo que los hará felices. Dar los alejará de gastar y consumir, y probablemente influirá en su felicidad. El dar a causas nobles y los hábitos de consumo probablemente se vean influenciados por el sitio en el que vivas. Esto es especialmente cierto para los generadores de altos ingresos. Quienes viven en áreas de alto consumo tienden a dar menos. Lo opuesto sucede con quienes viven en áreas donde la gente gasta menos en productos y servicios. ¿En qué parte de Estados Unidos se encuentra la mayor concentración de ROBs, generadores de altos ingresos que consumen en exceso? Según mis encuestas nacionales, la mayor concentración se encuentra en el noreste, en especial entre el área metropolitana de los 3 estados que colindan con Nueva York, que incluyen áreas del sur de Connecticut, el norte de New Jersey y los condados de Westchester y Nassau en Nueva York. Ahora adivina qué áreas de Estados Unidos en términos de condados tienen en promedio la mayor tasa de gastos anuales por familia. Resulta que 7 de los 20 condados con mayor posición tienen la mayor concentración de personas tipo Rob. La siguiente es la lista de dichos condados y sus posiciones en la lista de los 20 mejores. 2. Fairfield, Carolina del Sur. 5. Morris, New Jersey. 6. Somerset, New Jersey. 7. Westchester, Nueva York. 10. Nassau, Nueva York. 11. Henderson, Nueva Jersey. 15. Bergen, Nueva Jersey. ¿Dónde es menos probable encontrar a los que son tipo Rob? En Medio Oeste y las regiones del sur se encuentran la mayoría de áreas que tienen los niveles más bajos de consumo en Estados Unidos. Ajustando variaciones de población, en este tipo de áreas se encuentra una participación desproporcionadamente grande de generadores de altos ingresos, aquellos cuyos ingresos anuales por familia son de $200,000 o más, que dan con generosidad a causas nobles. El estudio conducido por The New Thinking Group clasificó a los 50 estados según el porcentaje promedio de riquezas donadas a obras de caridad por parte de generadores de altos ingresos y encontró que los que estaban en la cima de la lista eran un grupo de estados que van desde las rocosas hasta las planicies y llegan hasta el sureste. Los 5 estados más generosos fueron 1. Utah, 2. Oklahoma, 3. Nebraska, 4. Minnesota y 5. Georgia. Los estados con playas y museos en general fallaron en quedar entre la lista de los 20 mejores. El adinerado residente promedio de Nueva York quedó en el puesto número 23 de la lista. ¿Qué sucedería si pudiéramos convencer a todos los desdichados Robs de que se mudaran a un área más caritativa o que por lo menos se redujeran un poco? Probablemente terminarían imitando a sus vecinos, consumiendo menos y dando más. Algunos incluso podrían pasar a un rango más feliz en la escala de satisfacción con la vida.